Bien. Bueno, ahora sí, ya estamos en vivo. Otro sábado que nos encuentra haciendo este ya prácticamente clásico de filosofía y whisky con dos pensadores, digo, un filósofo con los pergaminos y el otro un filósofo de facto. Son el señor Luis Diego Fernández y Alejandro Bonjour. Y el ruido de fondo que escuchamos son los colectivos de la casa de Luis Diego que nos acompañan en todos los vivos y nunca los arreglamos. Así que nada, de ese lugar, nada, aprovecho para agradecerles a todos los que ya nos acompañan cada sábado y preguntan, che, ¿y de qué van a hablar y demás? Para quienes no conocen la dinámica de estos vivos, breve introducción. Nosotros dividimos la whiskeada en dos partes. Una primera donde hablamos acá nosotros tres un ratito tirando algunos disparadores, trabajando algunas ideas, y a partir de más o menos las 11 de la noche nos metemos en charlas.mejorar.com.ar/whisky y ahí lo que hacemos es abrir la mesa, abrir el living para que todos los que quieran charlar, comentar, participar puedan hacerlo. Así que si les divierte el tema y tienen ganas de aportar, a partir de las 11 allá, y mientras tanto en los comentarios, tanto en Facebook como en la plataforma, como en YouTube, los podemos ir leyendo por acá. Así que estén donde estén, pueden participar y los vamos a escuchar. Dicho esto, nada, bienvenidos muchachos. Hoy nos toca el tema drogas. Digo, tema para nada menor, tema para nada aburrido. Sé que ambos tienen profunda lectura y alguno quizás desconozco alguna vivencia vinculada al tema, así que seguramente podremos intercambiar cosas interesantes con esto. Algo uno experimentado siempre. Sí, al que vi leyendo mucho y arrancamos por ahí, lo vi a un Giovanni que ya hace alarde de su preparación para los vivos y tira un montón de libros arriba de una mesa y dice, acá estoy preparándome, repasando. No, pero no es un gesto egocéntrico. Siempre, bueno, las redes sociales son festejarse a uno mismo, pero honestamente es también para dejar títulos flotando, para recomendar libros. Me encanta recomendar libros, me encanta hablar de libros, me encanta que me recomienden libros. No es solo o no es 100% una celebración a mí mismo, digamos. Igual todo bien, digo, acá bancamos el narcisismo y demás, así que está todo joya. Pero bueno, ya que estuviste leyendo, arrancá con la rompé, digo, ahí como en el pool. Bueno, no, rompo con el libro que logré que me regalase Escotado, que es Historia General de las Drogas, que es una cosa fantástica, que por supuesto no me voy a granjear el orgullo de haberlo leído completo, porque es un volumen de este grosor, pero es interesantísimo cómo hace la historiografía del consumo del protoconsumo de drogas, digamos, antes que se hayan considerado drogas, en la antigüedad, el medioevo, la edad moderna, y cómo sobre todo pone el hincapié en que la prohibición y las políticas públicas de represión, que son más propias de la edad moderna, responden, o por lo menos a mí me ilumina este punto ahora, como para romper un poco, responden mucho más a una cuestión ética que sanitaria, digamos. Lo sanitario no, lo dice Escotado, lo sanitario no es para nada el argumento principal, sino que se trata de una cuestión ética y anclada, que también me pareció muy interesante, por una cuestión estética, digamos, una cuestión estética. O sea, esto, en San Francisco los chinos eran mal vistos, los chinos consumían opio, entonces se prohibía el opio, como se prohibía el peyote para los mexicanos y demás, ¿no? Grupos de poder, que tenían bien instalada su posición de poder, que cortaban consumos que consideraban perniciosos, porque consideraban perniciosos a los grupos identitarios que hacían ese consumo, no por otra cosa. Entonces, ¿cómo va anclada la cuestión ética, la cuestión estética con la ética? Y ahí me parece que Luis nos va a poder iluminar mucho. Me pareció una cosa fundamental. Y después el tema de las políticas públicas. Por ahí podemos hablar también de algunos casos empíricos más exitosos, menos exitosos, pero bueno, para romper me parece que quiero empezar con este tema, ¿no? Bueno, Luis, que te tiraron ahí el centro.
Buenísimo. Bueno, antes que nada igual quiero comentar este vino de Wine Club, que la verdad que está bueno, es un 3, es un 3 Malbec. Es una bodega chica, es una bodega de mendocina, y la verdad que es un vino riquísimo, tiene barrica de roble francés, es muy evidente su paso por madera, entonces tiene un toque como a vainillado. Yo soy un poco como afecto a los vinos que tienen ese toque un poco vainillado, un poco especiado, y la verdad, tres pero con Z se llama la bodega, una bodega que está buena. Así que antes que nada quería hacer esa recomendación y sigan a Wine, a Market Club, la verdad que tiene un buen servicio. Bueno, ahora, tema drogas. Bueno, yo creo que el tema drogas es un tema, yo intentaría primero hacer una separación por áreas, por ahí, ¿no? Es decir, lo podemos pensar un poco, como decía Alejandro al final, casos empíricos, y por otra parte podemos pensar desde principios filosóficos, ¿no? O sea, desde lo abstracto o desde lo empírico. Me parece que los dos casos son interesantes ver cómo confluyen o cómo no, digamos, ¿no? Si uno piensa en los principios filosóficos, a mí me parece que tanto en la tradición de corte liberal como en otras tradiciones hay visiones que confluyen. Es uno de los pocos temas donde uno puede ver, por ejemplo, que liberales, con libertarios, con socialdemócratas, con gente de izquierda, por ejemplo, están a favor de una legalización del cannabis, digamos, hay una cantidad de confluencias que no se da mucho en otros temas. Entonces, esto me parece un tema interesante para pensar, ¿no? Ahí tenemos una confluencia, pero sin embargo, que después en las políticas públicas cuesta ejecutarlo, porque los países, si bien es cierto que en los últimos años cada vez más están alejándose de las políticas en clave punitivista, porque está claro que no resultan, cuesta todavía como expandir eso, ¿no? Tenemos el caso de Holanda, el caso de Uruguay, de Canadá, de Estados Unidos, ya en casi todos los estados, pero es cierto que es muy restringido para el cannabis, que no es la única sustancia psicoactiva, hay un montón, digamos, ¿no? Es muy específico. Entonces, me parece que ese es un tema interesante, el tema de digamos, de los casos empíricos, y por los principios filosóficos, bueno, cuando yo di la charla, cuando estuve en Mejorar, que hablé sobre trabajo sexual, surgió algunas cuestiones sobre drogas. Para mí son temas que tienen ciertos elementos en común, porque hay un texto de Lysander Spooner, que es un anarco-individualista del siglo XIX, que se titula Los vicios no son crímenes. Y me parece que es muy buena esa idea. O sea, eso es algo para pensar, ¿por qué hay que penar, por qué hay que castigar un vicio? O sea, un vicio no es un crimen, dice Spooner, y yo estoy de acuerdo con eso. Digo, un vicio es un vicio. En todo caso, uno tiene que ir al médico si tiene un problema, una adicción, etcétera. Pero ¿por qué eso sería un crimen que tiene que tener una punición, un castigo, ¿no? Entonces me parece que está bueno pensar ese vínculo entre moral, hábitos privados, ¿no? Y ahí aparece el tema del cuerpo. Por eso digo, tiene mucho que ver con prostitución también, porque en qué medida el Estado regula hábitos o prácticas o comportamientos y tiene una vara moral para definir qué es lo correcto y qué no es correcto, ¿no? Ese texto está muy bien, y después yo pensaba también otro autor que es Thomas Szasz. Thomas Szasz es un psiquiatra liberal, que no hay muchos psiquiatras liberales, y Thomas Szasz es muy interesante, digamos, cómo piensa este problema, y él parte de lo que llama estatismo químico, digamos, ¿no? Compara el tema de la guerra contra las drogas contra la guerra contra la obscenidad, por ejemplo, en el siglo XIX, digamos, que era más o menos lo mismo, ¿no? Y que en el fondo lo que él dice es que hay que recuperar un derecho que es el derecho a los cuerpos. O sea, uno tiene un cuerpo y si uno, por ejemplo, parte de Locke, uno sabe que el cuerpo es la primera propiedad, por lo tanto, hasta qué punto el Estado puede intervenir en esa propiedad, digamos. Ahí tenemos un fundamento más filosófico, yo diría, ¿no? Pero por izquierda también, porque uno puede ver la izquierda de los 60 que se abogaba por la experimentación. Entonces, es un tema que tiene muchísimas aristas y me interesan todas, así que podemos ir entrando tranquilo a varias, ¿no? Bueno, vamos paso a paso, como diría. Yo hay un tema que me gusta para entrar al tema de las drogas, es recordar lo que pasó en nuestras tierras hace más o menos 400 años, cuando el gobernador de entonces de Buenos Aires, que se llamaba Hernando Arias de Saavedra, no tuvo mejor idea que prohibir el mate, con el argumento de que era un elemento usado por los nativos para lograr mayor rendimiento, para pasarse horas sin comer, y él lo denominaba como algo que era una sugestión clara del demonio o un vicio abominable y sucio que hace a los hombres más holgazanes. O sea, la yerba mate trató de ser
censurada en más de una ocasión y que por distintos motivos no prosperó y visto hoy en día se mantiene, más allá de que por supuesto posee efectos de alteración, no en la medida de otras drogas probablemente, pero digo, es un estimulante y tiene algunas otras cuestiones que todos conocemos. Y me parece interesante traer esta historia del mate a colación porque aparecen dos situaciones que me parece que han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Por un lado, siempre se ha recurrido en todo momento de la humanidad a algún tipo de sustancia que tiene un impacto o altera el estado de conciencia. Digo, sea para evadirse del momento que le tocaba vivir a las personas o para acercarse a la divinidad o para lo que fuera, digo, siempre hubo algún recurso lisérgico o digamos, de consumo. Y a su vez, en general, esto tendió a ser concentrado o monopolizado por las clases dominantes. Digo, era normalizado y aceptado en las clases dominantes y aquellas drogas o aquellos elementos que eran en general de consumo por los sectores populares han tendido a ser demonizados o eliminados. Así que en ese marco lo que hay que dejar en claro es que siempre existieron y en segunda instancia siempre se han perseguido en función de quienes la consumían. Y ahí me vino a la mente un texto de Nietzsche, dos textos de Nietzsche en realidad, Genealogía de la moral y Humano demasiado humano. Me parece que son dos libros que ayudan a entender cómo muchos de estos preceptos morales que hoy por hoy de alguna manera arrastramos o sostenemos, responden a relaciones de poder en determinados momentos históricos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasó a lo largo de la historia con drogas, por ejemplo, las vinculadas al opio, donde eran drogas consumidas por las clases altas, digo, no tenían ningún tipo de prurito ni de condena y demás, y en cambio otras drogas que eran de consumo quizás por sectores menos elitistas recibían mayores condenas. Y en ese marco creo que merece que entendamos esto que decía Ale en su introducción, de entender que el criterio por el cual hoy estamos manteniendo el estado de cosas jurídico actual poco tiene que ver con argumentos sanitarios, poco tiene que ver con argumentos médicos, poco tiene que ver con alivianar los problemas que genera, sino que tiene más que ver con las taras morales que venimos arrastrando. Así que desde ese lugar creo que está bueno que podamos tener este tipo de charlas para sacar a la luz los problemas y hablarlos arriba de la mesa, ¿no? Yo sí, estoy de acuerdo, y por ahí voy a empezar sintetizando, parándome en SAS, como dijo Luis. Tenemos derecho a las drogas. A ver, como tenemos derecho a comer asado, como tenemos derecho a tomar fernet, esto no implica que haya que tomar drogas, el que quiere tomar drogas, el que no quiere no tomar drogas, pero digo, tenemos derecho a correr, a salir a correr, tenemos derecho a tomar bicicleta y tenemos derecho a tomar drogas, pero hay que subrayarlo esto, digo. Es como dice Sass, nuestro derecho a las drogas. Y como dijo Luis, parándose en la autopropiedad, o sea, en la propiedad del propio cuerpo. O sea, necesariamente esto nos lleva a dirimir hasta qué punto podemos permitir al Estado atravesar nuestro propio cuerpo. Y esto tiene mucha, es una discusión muy fuerte hoy, en esta pandemia, y es una discusión que tiene mucho sentido también. Vos mencionaste a Nietzsche. Nietzsche decía, muerto Dios, la salud se eleva a la categoría de diosa. Eso lo retoma ahora este coreano que está tan de moda, ¿cómo es? Byung-Chul Han. Y parece que por la salud podemos hacer cualquier cosa y podemos intervenir los cuerpos con un concepto más tan lábil como salud, ¿no? Porque tampoco es que lo que ayer era salud, hoy no es salud y mañana puede cambiar. Y vemos que el paternalismo, porque al final del día también estamos hablando de paternalismo, en el mejor de los casos, ha avanzado de manera extraordinaria en materia de drogas. Y fíjate que en países como, por lo menos en la política pública, se hace desaparecer a una figura que porque quieren que la salud sea el único criterio, la hacen desaparecer, que es el consumidor no adicto. Necesitan que todo consumidor sea adicto, porque si no se les rompe el esquema estructural prohibicionista y el esquema de represión. Entonces, no puede existir un consumidor no adicto.
Con esto no estoy diciendo que las drogas no tienen grandes problemas a la hora de generar adicción y que hay que tener consumo responsable y un montón de cosas, pero digo, esa figura la hacen desaparecer. Entonces, al final del día, no estamos hablando de salud, estamos hablando de control, estamos hablando de ética y estamos hablando de una visión particular de cómo debería ser, cómo cada uno debería llevar su propia vida. Estamos hablando de libertad al final del día. Sí, es interesante. Tomo esto que decía Alejandro respecto de una figura que está medio opacada, está muy solapada, que es aquel que consume ciertas sustancias de manera periódica, y ahí me parece que está bueno pensar en como diferentes formas de abordar esto, ¿no? Me parece que con las drogas, y a ver, cuando digo drogas legales e ilegales. Esto que yo estoy bebiendo es una droga, porque es alcohol. Si yo me tomo una botella de vino, tiene efectos psicoactivos, cambia mi comportamiento, puedo matar a una persona, digo, es exactamente lo mismo. Entonces me parece que el caso de la ley seca es un caso absolutamente análogo, como decía Friedman, ¿no? Que también defendía una posición pro, digamos, como para sacar a las drogas de ese espacio ilegal. Pero a mí me parece que podemos pensar también en diferentes acercamientos, porque uno podría decir, a ver, hay un uso experimental, por ejemplo. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo las notas de cocaína de Freud, y muy poca gente sabe que Freud consumió de manera periódica cocaína cuando era una droga legal producida por Merck, de ahí viene Merck, digamos, ¿no? Que era un gran laboratorio en Europa, y lo recetaba como analgésico. Eso, por supuesto, falló, tenía problemas, pero hizo una autoexperimentación. Hay muchos filósofos, muchos intelectuales que han experimentado con su propio cuerpo, algo que después uno puede retomar en los 60, por ejemplo, con el LSD, digamos. Ese es un acercamiento que uno diría experimental, para tener nuevas percepciones, para cambiar tu subjetividad. A mí me parece muy interesante ese acercamiento. Otro es el consumo recreativo y social. Vas a una fiesta con amigos, pinta fumar algo, pinta tomar algo, y lo haces, y después por ahí estás 15, 20 días, un mes sin tomar. Eso es un consumo recreativo, como tomar alcohol, y está bien si cada uno lo quiere hacer o no, digamos. Y por último está el adicto, que es el tipo que no puede vivir sin esa sustancia, que tiene que levantarse todos los días, es lo primero que piensa, pero es igual un tipo que fuma todos los días, un tipo que toma alcohol todos los días. Yo no veo una diferencia. Es cierto por ahí que uno podría decir, bueno, hay sustancias que probablemente tienen más como cualidad adictiva. Bueno, habría que verlo, pero igual en ese caso el alcohol es la que lidera todas las tablas. Cuando uno ve las tablas, uno ve que el alcohol es una de las más peligrosas y ilegal. Entonces, ahí se ve esa cuestión tremendamente arbitraria de por qué alcohol sí, cannabis no. O también un debate interesante es drogas blandas y duras, porque hay muchos que cuestionan esa separación. ¿Por qué droga dura? ¿Qué es lo que hace ser una droga dura respecto al cannabis? Yo creo que es interesante analizar sustancia por sustancia, porque también cuando uno habla de drogas, meten en un paquete un montón de cosas que tienen efectos distintos. Lo que tienen en común es que tienen efectos psicoactivos, y como decía Yamil, eso existe desde que el hombre es hombre, necesita algún tipo de fuga, necesita algún tipo de vía espiritual, erótica, afrodisíaca, y eso se genera a partir de sustancias. El café, con la cafeína, no, efectivamente eso está en un montón de sustancias, pero está bueno, me parece, diferenciar entre consumos o usos distintos y también pensar las drogas una por una, porque por ahí hay que tener políticas puntuales. De hecho, los especialistas que a mí más me interesan analizan sustancia por sustancia, porque cada una tiene un tratamiento distinto, me parece. Bueno, es interesante lo que mencionás, Luis, porque, por ejemplo, el caso más interesante que encontré en materia regulatoria en relación a las drogas lo tiene Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ha desarrollado legalmente una suerte de modelo de estratificación o de segmentación de drogas. De hecho, es el único país, hasta donde tengo conocimiento, que permite que si alguien demuestra la no toxicidad, o digamos en parámetros suficientes, o sea, de consumo razonable de las drogas, que pueden ser habilitadas para hacer productos de venta libre o de distribución masiva. Es un caso interesante en materia regulatoria. Pero quitando estos casos de droga libre, porque por ejemplo uno normalmente pone el caso holandés, pero Holanda es un modelo imperfecto, porque por un lado está liberada la venta de drogas, no de todas, pero sí de varias, pero está prohibida la producción. Entonces vos tenés todos los coffee shops dando vuelta, pero nadie puede explicar de dónde sacan o legalmente dónde sacan el producto que venden.
En ese sentido, yo soy partidario de un modelo regulado tanto en la producción como en la venta. Y no porque particularmente promueva el consumo de drogas, de hecho he tenido familiares que han tenido problemas muy serios y en general soy una persona que recomienda que la gente no se drogue, no porque no crea que pueda servir, no creo que puedan disfrutarlo, pero también entiendo que así como hay consumidores responsables, hay personas que quizás se acercan en un momento de necesidad o de debilidad y es más fácil que desarrollen adicciones, pero nada, como con cualquier sustancia, banco que se consuma en la medida en que uno la pueda controlar. Eso igual abre otro capítulo para que lo charlemos de hasta dónde la voluntad rige, que un poco tiene que ver con lo que hablamos de la prostitución la otra vez, vale para el alcohol. Digo, creo que está bueno como para pensar los límites de la voluntad en sí mismo. Pero yendo al tema puntual que estábamos conversando antes, lo que sí tengo en claro es que el modelo prohibicionista ha fracasado. Digo, y que sirve fundamentalmente para alejarle la ayuda a las personas que la necesitan. Por un lado, desde el punto de vista sanitario o de rehabilitación o médico, y en simultáneo es totalmente funcional al enriquecimiento de organizaciones delictivas que en general, por la infraestructura operacional que requieren, no se limitan al contrabando de drogas, sino que en general el contrabando de drogas suma al contrabando de armas, suma a la trata de personas, suma a otra serie de delitos. En consecuencia, lo que estamos haciendo es permitir que un mercado existente tremendamente grande, que ha demostrado que a pesar de que se han invertido millonadas de dólares, no ha cedido, sino más bien lo contrario, lo que me queda en claro es que el camino del prohibicionismo no va más. Digo, salvo que o nos dejemos regir por parámetros moralistas ajenos a la evidencia empírica, digo, lo cual me parece un fracaso de la razón, y o haya una agenda secundaria de serle funcional a las mafias, fundamentalmente, por un lado, y después a la realidad incómoda de aceptar que la droga está entre nosotros. Digo, que es como el alcohol, ustedes lo mencionaban antes, o el juego. Digo, todas las adicciones en general son una cagada, cualquiera que haya tenido un familiar con alguna, o le ha tocado uno, sabe que es una situación súper jodida y desagradable, pero yo prefiero a los problemas ponerlos siempre arriba de la mesa y pensar políticas públicas en esa dirección, que esconderlos abajo, donde terminamos haciendo que la gente, por ejemplo, se contagie HIV por terminar inyectándose en situaciones de escasa asepsia o no supervisada. Y ese ha sido un cambio interesante que ha empezado desde principios del siglo XXI con estos narcosalas o espacios de inyección o de consumo cuidado, que ayuda a limitar otros coletazos, tanto la sobredosis como el contagio indirecto de hepatitis o de HIV o lo que fuera. Así que yo soy pro legalización, no porque esté a favor de las drogas en sí, sino porque entiendo que ayuda justamente a enfrentar mejor todas aquellas cosas que queremos evitar. Pero más pro regulación que de legalización. Que está bien, digamos, me parece. Sí. O sea, ahí me hago cargo. Para los libertarios abstractos absolutos, entiendo que en caso se genera externalidades y prefiero pecar de prudente que caer en una posición facilista, abstracta, que por lo menos lo he visto en primera mano. Digo, un primo mío nos choreaba cosas para ir a venderlas, para ir a comprar falopa. Digo, cuando llegás a un estado de alienación de ese tipo, ¿hasta dónde vos podés apelar a la responsabilidad individual y la libertad del individuo? Digo, creo que hay un límite en algún punto, porque sencillamente la adicción es más fuerte que la voluntad de la persona. Sí, igual la legalización con regulación es más o menos. Legalización sin ningún tipo de regulación no existe, digamos, me parece razonable una legalización con regulación. Digo, dos cositas, digo nada más. Una, uno puede ser adicto a un montón de cosas, Uno puede ser adicto a esto, de hecho, cada vez se ve más que esto es una adicción. Y parece una tontería que decir, pero esto también es una adicción a las drogas.
Porque las drogas las consumimos de manera externa, pero también las tenemos en el cerebro. Esto es una adicción a la dopamina que te genera cada vez que te recibís un like, cada vez que una chica o un chico te pone algún mensajito, lo que sea. Y está empezando también a ser un problema. Entonces digo, las drogas modifican nuestro estado mental, pero no son la única forma de que tenemos para modificar nuestro estado mental, digamos. Uno se quiere sentir más triste, más excitado, más lo que sea, puede buscar un montón de otras cosas que generan reacciones químicas en nuestro propio cerebro. Respecto de lo otro, respecto del segundo punto, que era lo de la prohibición, yo estoy de acuerdo con vos, Yamil. Creo que la prohibición lleva casi un siglo y no ha demostrado más que fracasos, digamos, que gastar ingentes cantidades de dinero para... la droga se sigue produciendo y se sigue consumiendo y se va a seguir produciendo y se va a seguir consumiendo, y lo único que ha generado es desatar la violencia y sobre todo mantener un Estado, que a mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa en temas como el aborto, me preocupa en temas como lo que hablamos el otro día de la prostitución, me preocupa el tema de las drogas. Me preocupan mucho las leyes cuyo enforcement al final del día es discrecional. Porque lo que genera, además de grandes mercados negros, que depende del nivel de consumo, implica que puedan tener dinero suficiente para estar armados, para generar un montón de delincuencia organizada, le da la potestad a la policía y a los gobiernos para que hagan lo que hacen, que es: a vos consumís, vos no consumís, vos consumís a este precio, vos no consumís a este precio, ahí hay prostitución, acá no, acá los abortos están permitidos en esta clínica porque me pasa una cometa, ya no. Entonces digo, una ley penal que no tiene verdadera vocación de enforcement no tiene que existir, porque entonces lo que hace no es una ley penal, es una ley moral, y el derecho penal no está para ser moral, está para castigar sanciones que se consideran disvaliosas, pero no para ser una guía moral. Entonces, de nuevo, me molesta mucho la discrecionalidad que abre la legislación en materia de drogas. Sí, yo estoy en línea. Sobre el tema regulación como legalización, está bien, es cierto que puede haber como una diferencia en cuanto a objetivos como más maximalistas. A ver, si está todo en forma ilegal, yo voy por la regulación, vamos paso a paso. Es igual que el cannabis, digo. En un mundo ideal yo te diría, quisiera que todas las sustancias sean legales y se vendan en farmacias, etcétera. Pero bueno, pero si tenemos un cannabis que está ilegalizado, por lo menos vamos con la legalización del cannabis. Quiero decir, no, es como que no tengo una visión hiper maximalista, vamos paso a paso. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Yamil también. Y sobre el tema, bueno, digamos, del punitivismo, y sí, a mí me parece que es obvio, uno ve todo tipo de resultados, uno lee lo que dice la ONU, un montón de organizaciones, y está claro que la guerra contra las drogas fracasó por múltiples cuestiones. Por un lado, a ver, si uno puede ver patas ahí. Hay una pata económica, hay una pata ética, hay varias patas. Una pata económica, y me parece que todos los liberales economicistas, entre comillas, deberían estar a favor de la legalización porque, como decía Alejandro, digo, se gasta una cantidad de dinero, de recursos en el aparato judicial, policial, para tener un pibe que fuma un cigarrillo de marihuana y ese pibe después sale, digamos. Es una idiotez. Realmente es una cantidad de plata perdida, que absolutamente que nunca vuelve. Entonces, por un lado tenés eso, tenés un aparato burocrático, punitivo, que no funciona, que está claro que no, nada. Por otro lado tenés un tema ético, ¿no? El tema que decíamos antes, de los vicios no son crímenes, digamos que nada, es un vicio en todo caso, o es una adicción, esa persona tiene que ser tratada, pero no tiene que ser castigada como un delincuente. Para mí un tipo adicto no es un delincuente, es una obviedad, digamos. ¿Cómo va a ser un delincuente ese tipo? Y por otra parte me parece que también todo el tema del narco, que me parece que una de las razones por las cuales esto no avanza de manera un poco más acelerada es por una connivencia que es evidente entre la policía, el aparato judicial. Cuando hay droga, digamos, que se captura, esa droga es revendida por la policía. Quiero decir, es un negocio para el Estado, que esté ilegal, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también por eso es como que no se avanza de manera más fuerte. Y otra pata que yo podría poner es como cierto temor
moral, hay una reacción que es conservadora, que es instintiva, que lo veo, por ejemplo, en padres que dicen, bueno, pero si se legaliza, mis hijos van a comprar, ¿no? Tienen como ese temor de que salgan los chicos en masa a comprar marihuana, cocaína y lo que sea. Y no necesariamente, cuando uno ve las experiencias de legalización, probablemente al principio, como es novedad, hay un pico, pero después se estabiliza, y el caso de Colorado, que es un caso que seguí bastante de cerca, no solo es un negocio fenomenal para el Estado porque por el tax está cobrando un montón de plata, sino que pone en marcha todo un aparato productivo, el emprendimiento canábico, que no solamente es un cigarrillo, hay jabones, hay un montón de productos con cannabis, qué sé yo, y lo que se demuestra es que se estabiliza el consumo y se normaliza, porque también acá hay un elemento que es la transgresión. Siempre es más divertido transgredir. Cuando ese producto entra dentro del aparato productivo legal, bueno, es un producto más, digamos, ya no es tan transgresor fumar marihuana o consumir otro tipo de droga. Entonces, me parece que son varias patas de la mesa que claramente confluyen en que la visión punitivista fracasa en todo sentido, económico, ético, de los comportamientos. Se mantiene, me parece a mí, por la corrupción estatal, apoyado en el temor de mucha gente que mantiene el statu quo, que es natural. Hay una reacción siempre conservadora, instintiva, diría. Totalmente, totalmente. Y ahí yo creo que diste en la tecla en algo que no es menor, que es que la razón por la cual tenemos una posición tan hermética y cerrada en torno al tema de la droga normalmente está inspirada en la búsqueda de cuidar o de proteger a los chicos. O sea, creo que el gran terror detrás de la discusión pública en torno a las drogas tiene que ver en la destrucción fenomenal que uno se representa que generan los más chicos. Y yo quiero contar dos supuestos interesantes. Digo, uno que siempre me pareció muy rico y probablemente uno de los pensadores liberales más interesantes que pensó el tema de las drogas fue Gary Becker. Digo, Gary Becker, cuando analizaba el tema de las drogas, tiene una conferencia súper interesante al respecto. Él planteaba que el problema del prohibicionismo, el problema de tener esta visión condenatoria frente al tema, lo que hace es que haya una suerte de guetización del consumo y de, si se quiere, ocultamiento de esta información. Y además, que las familias no desarrollen conversaciones y competencia y cultura del consumo, que por un lado ayuda a que las personas sepan cuándo se están pasando y cuándo pueden llegar a necesitar una mano, pero aparte hace que siempre tanto el momento de consumo como las consecuencias del mismo tiendan a ser ocultados de los padres, familiares, amigos o lo que fuera, lo cual hace que todo ese dispositivo social que uno tiene alrededor, que lo podría auxiliar o ayudar en caso de necesidad, porque a cualquiera se le puede ir la mano, digo, yo he terminado alguna noche con intravenosa por pasarme de rosca en algún festejo, digo, pasa. El tema es que si uno no puede depender o apoyarse en la gente de confianza, digo, corre el riesgo de que un tercero, un extraño, un desconocido lo asista y bajan, por ende, las chances de una intervención a tiempo o una intervención oportuna. Así que, desde ese lugar también me parece importante entender que el prohibicionismo no ha cuidado a nuestros hijos, digo, los amigos le siguen compartiendo faso en las previas del secundario, los transas se siguen parando en las esquinas de los colegios, digo, y eso va a seguir pasando. Ahora, lo que yo pretendo es que por lo menos en la escuela y en la familia le enseñen a los chicos a, por un lado, saber y tener cuidado de aquello que le están ofreciendo y en todo caso poder hacerlo de manera controlada o a conciencia. Digo, reitero, no me causa gracia, no es algo que yo prefiero, pero a mí me pasó con un primo, por ejemplo, otro primo, no el que les comentaba antes, que... No, o sea, sabes que es un tema interesante. Mi primo tuvo una operación muy jodida que quedó con un dolor de pierna muy agudo. Y un amigo, para ayudarlo, le empezó a traer... Sí, calmantes derivados del opio, digamos. Claro. Y se terminó volviendo adicto en rehabilitación en su casa, con la madre, o sea, con mis tíos en la casa. Le ha pasado a muchos deportistas de élite eso. Bueno, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? En lugar de buscar, en todo caso, caminos que ahora de alguna manera toda esta discusión en torno al aceite canábico va un poco en esta dirección y está bueno porque permite separar
la sustancia, digamos, terapéuticas de las psicoactivas. Digo, creo que justamente una de las cosas que nos ha robado el prohibicionismo es la posibilidad de explorar desde una perspectiva médica o de uso útil de las drogas por fuera del uso recreativo, que no le quiero quitar valor a la recreación, pero digo, me refiero al uso terapéutico de las drogas, y eso hace muchas veces que, tengamos mala información, y el segundo problema que tenemos, o insuficiencia de información, y el segundo problema que tenemos es que la falta de una producción controlada hace que muchas veces uno fume o se inyecte o mierda. Digo, no sabes cuando te están moliendo vidrio en la falopa, cuando te están metiendo, no sé, caca de gato en el paraguayo que te fumás, digo, y en ese sentido es complejo. Digo, creo que de hecho está demostrado que todos esos cortes malos de la droga son también explicativos de muchas de las muertes en ocasión de consumo. Entonces, ojo que ¿Te perdimos? es como por mal consumo, como por... No, estoy. Como por abusos. Pero bueno, nada. Una cosita con el tema de los niños, que obviamente... Termino ahí si no me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho. No, una cosita con el tema de los niños, que obviamente sí, es un tema, preocupa mucho a los padres, es muy entendible. Ahora, el problema de los menores y las drogas, o de los adolescentes y las drogas, no muestra la necesidad de la prohibición, muestra el fracaso de la prohibición, porque está prohibido, digamos, está prohibido para los adolescentes tomar alcohol, viejo. Y están las leyes, y están prohibido su venta a menores de 18 años, y los chicos menores de 18 años toman alcohol. Entonces digo, lo que muestran es que, vamos, hay que hacer más cultura y concientización que solamente prohibir. Uno de los problemas con la droga que también es como suponer que vos vas a lograr que tus hijos se cuiden, tengan sexo cuidado, diciéndole que no tienen que tener sexo. Aplicando abstencionismo, ¿no? El sexo es una cosa que no debería pasar, te vas a tener sexo cuando te cases. No, probablemente no vas a tener sexo mucho antes de casarte, y probablemente vayas a tener alguna experiencia con alcohol y o con drogas. Quizá no, pero digamos, si vos se lo vendés como que es algo de otro mundo, de otro planeta, y después se lo van a chocar y no van a saber bien qué hacer. Entonces estoy de acuerdo con Yamil que debería haber más información. Una cosita de Gary Becker, porque lo mencionaste y está muy bien. Gary Becker después tenía una conclusión que a mí no me gustaba tanto. Por supuesto, él ve todo como agregados, como cualquier persona de la Escuela de Chicago. Él decía que la relación elasticidad-precio en el tema de las drogas hacía que sea muy inelástico en el corto plazo, o sea, aumentos de precio no iban a hacer que el consumo baje en el corto plazo, pero si los aumentos eran sostenidos en el mediano y largo plazo, iba a hacer que el consumidor deje de consumir. Entonces decía que algunas restricciones a la droga en el largo plazo podían generar menor consumo. Ahora bien, a mí que hablamos de la Escuela de Chicago 1000 veces en este espacio, para este tema a mí no me interesa que consideren a las personas como agregados económicos, y me gustan las externalidades, pero las tomo en cuenta, pero para mí acá hay una cuestión un poco más deontológica, hay un poco más de derecho de las personas que considero inalienables. Digo, de nuevo, estás tratando con el propio cuerpo de una persona. No me gustaría que mi propio cuerpo lo pongan en un agregado económico y me digan qué es lo correcto o no que tengo que hacer con él. Vos sabés que eso es curioso, ¿no? Porque precisamente a Foucault lo que le interesaba de Gary Becker era lo que él entendía como antihumanismo. Que Foucault siempre fue un filósofo muy antihumanista en el sentido de que no había naturaleza humana, de que uno puede plantear un ideal abstracto, etcétera, en ese sentido. Y lo que él veía en Gary Becker, que probablemente es el filósofo con el que más afinidad tiene un poco de la Escuela de Chicago, es esto, cómo él pensaba el tema del mercado de drogas, que por supuesto Foucault estaba a favor de una visión antipunitivista al respecto, coincidía con la de Gary Becker desde una tradición distinta, pero veía vasos comunicantes. Él lo leía a Becker como un antihumanista, porque como vos decís, lo leía todo en términos de, digamos, económicos, ¿no? Como agregados económicos. Pero eso para Foucault era algo positivo, porque él siempre pensaba más en ese sentido. Era coherente en algún sentido con lo que él pensaba, digamos, ¿no? Así que no, muy además, interesante. perdóname, Luis, pero perdóname, una nota al margen. ¿Sí? Pero ya al verlo incluso de términos económicos,
pero no moralistas, Claro, ya es un gran claro, avance, digamos. Ya es un gran avance claro. porque Sí. Y eso también, y me parece que lo que le interesaba a Foucault era eso, que no tenía una bajada de línea moralista, Becker, Friedman, ¿no? Entonces ahí había una atracción, ahí había una fuerte afinidad. Pero retomo un poco el tema de la salud, porque también esa es otra variable. Cuando hablé un poco de las patas de la mesa respecto a las drogas, otra es la salud. Me parece que la visión punitivista también fracasó desde el punto de vista de la salud, ¿no? Como decía Alejandro, una ley que prohíbe falló porque la gente consume igual, o sea, por tanto no tiene sentido. Pero no solamente por eso, también me parece que tiene que ver con cómo uno está tomando productos que no sabe, también como decía Yamil, que no sabe qué está ingiriendo, qué está esnifando, qué está fumando. Me parece que eso también es como de terror, digamos, ¿no? Si vos sabés qué estás probando, si vos tenés una idea de esa calidad de producto, bueno, tomás decisiones en consecuencia, ¿no? En ese sentido, me parece que la política de reducción de daños también está buena. En algún momento hacían testeo de pastillas de éxtasis antes de entrar a la Creamfields, por ejemplo, para saber qué pastilla te ibas a tomar. Entonces, también está bueno, porque no es una bajada de línea. Te dicen, bueno, mira, esto tiene estas características, te puede producir este tipo de comportamientos, y dejaban un poco a tu criterio, ¿no? Entonces, me parece que también, desde ese punto de vista, no hay una cualidad del producto asegurada, uno sabe qué está tomando. Friedman también decía, por ejemplo, lo comparaba con la ley seca, donde había alcohol adulterado. O sea, la gente se metía en los speakeasy y se tomaba por ahí un whisky que estaba envenenado. Entonces, es exactamente lo mismo. Para mí es exactamente igual que el alcohol, o sea, yo no noto ninguna diferencia. Es decir, y después cuando efectivamente sale la ley, cuando cae la ley seca, bueno, ahí se producen las destilerías, están las bodegas, y uno sabe que está tomando. Dice, bueno, esto tiene un 40% de graduación, esto tiene un 15%, esto está compuesto así, así, fíjate, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido es lo mejor. Y por último, yo diría, a ver, si el Estado tiene que tener un rol, para mí el rol es de, ponele, aconsejar, que haga campañas de consumo responsable, que haga campañas de, como pasa con el vino, digamos, con el vino, toma con moderación, de última, si querés, subir los impuestos un montón, poner fotos como ponen, viste, este es un tipo que se muere de cáncer cuando te compras un paquete de cigarrillos, bueno, no sé, son formas como para tratar de que la gente tenga cierto recato en el consumo de ese tipo de cosas, pero no ocultarlo, pues eso va a estar. Entonces me parece que a lo sumo el Estado, si quiere hacer algo, es, bueno, como intentar que la gente no sea extremo en el consumo, digamos, ¿no? Básicamente. Totalmente. Ahí, para hacerme un poco cargo del sentido del título que le pusimos a la charla y tratar de pensar un poco el tema de la relación entre liberalismo y drogas, más allá de que ya nombramos un poquito la visión quizás más economicista de la Escuela de Chicago y algunas otras cosas, digo, yo quiero traer a un faro moral en la relación entre el liberalismo y felicidad, que es Stuart Mill. Digo, en ese sentido, Mill tenía una visión, voy a pecar un poco de simplificador, pero que era aquello que aporta felicidad de bueno, aquello que aporta infelicidad o desutilidad de malo. Digo. En ese sentido, el parámetro moral de Stuart es bastante interesante. Yo creo que hay como dos corrientes del liberalismo que chocan con esto. Una más en esta visión, digamos, de Bentham, de Mill, vinculado al cálculo feliciático, a la cuestión subjetiva del placer y de la sensibilidad personal, y en ese sentido me animaría a decir que habría un liberalismo conforme a la posibilidad de que cada uno consuma drogas y haga con su vida lo que entiende mejor para sí. Y lo quiero confrontar o lo quiero contrastar un poco con quizás una visión más propia de fines del siglo XIX, de ese liberalismo que tenía como eje de sentido a la idea de progreso. Y que en esta noción de progreso había una noción, si se quiere, de la productividad o de la utilidad en términos de ser útil como un ethos en sí mismo, y hasta dónde este tipo de sustancias o la posibilidad de fuga que representaban este tipo de sustancias se condicen con esta visión economicista o productivista del ser humano. A la par de esto, también hay que decirlo, digo, los pensadores de aquella época, los padres fundadores, digo, por lo menos los argentinos y demás,
eran en general todos consumidores de drogas, en alguna u otra medida, y era algo que formaba parte de la cotidianeidad, sobre todo de círculos literarios o de alta política o demás. Así que en ese sentido me parece interesante el contrapunto, y me alegra que el liberalismo haya trascendido en la actualidad esa visión tan productivista, tan atada a la cuestión fabril o de que el sentido de la vida se mide en unidades de producción, y haber migrado más a un modelo, no sé si llamarlo hedonista, pero por lo menos respetuoso de que cada ser humano le da a su vida el sentido que le pinta, ¿no? que le copa. En lo que decís de Mill, que es como decís, ¿no? Mill en On Liberty postula este famoso principio antipaternalista. Dice, bueno, el Estado solo puede intervenir para evitar que uno dañe a un tercero. El bienestar propio nunca es razón suficiente para una intervención. Pone dos excepciones. Después una es el esclavo voluntario, un contrato que Mill no aceptaría. Después Dworkin eso se lo va a reprochar un poco. Y las civilizaciones, los pueblos incivilizados, eso era más un poco del contexto de la época. Eso sí se le podía, digamos, imponer un poco el bien a la fuerza, digamos, hay que leerlo en contexto. Pero el punto, ya a mí que me parece interesante, es que Mill no solo lo dice porque tiene un respeto a la libertad, sino que él dice, en términos utilitarios, o sea, en términos de la utilidad general, que la sociedad toda se beneficia dejando que cada uno haga de su culo un pito, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque para Mill era muy importante, además de la libertad, y por supuesto en el Tratado de On Liberty se trata de la libertad, pero él rescata mucho la palabra individualidad, que la toma mucho de von Humboldt. Von Humboldt era un tipo que elaboraba mucho este tema, este concepto de el tipo que hace de sí mismo una creación, digamos. Entonces para Mill era muy importante ser creativo con la propia personalidad. Él a sí mismo se creía un tipo genial, lo era, es uno de los tipos de los pensadores más importantes del liberalismo. También tenía toda esta cosa con Harriet Taylor, ¿no? Mantenía una relación romántica que era muy complicada en esa época. Entonces él le daba mucho valor al ser distinto, al ser. Entonces, no solo era por la libertad, sino porque él consideraba que uno llevando su vida como quisiera, hacía mejor a la sociedad toda. No, gran parámetro, pero sí. Hablando de llevar la vida como uno quiere, me voy a ir a cargar un whisky, así que los abandono un segundo, y para los que nos están viendo por otras redes, aclaro que ahora a las 11 pasamos a charlas.mejorar.com.ar/whisky, y ahí se arma la mesa redonda, así que todos los que tengan ganas de sumarse a opinar, nos encontramos ahí, yo ya vuelvo con un whiskycito. No, yo quería retomar, mientras Yamil va a ver su whisky y seleccionarlo. A mí me interesa mucho, y seguramente vos, Ale, eso lo conocés un poco más que yo, toda la historia del liberalismo como en etapas, porque yo me siento más afín no tanto al liberalismo clásico, porque tengo la impresión de que el liberalismo clásico tiene una matriz de alguna u otra manera que es puritana. Hay un vínculo con la ética del trabajo, hay ahí, de manera implícita o explícita a veces, ¿no? Weber un poco es el que lanzó la hipótesis, ¿no? De ese vínculo entre la ética, digamos, puritana con el espíritu del capitalismo. Sí. A mí, paradójicamente, a mí me gusta más, y voy a ser políticamente correcto, el neoliberalismo. Yo me siento más neoliberal en el sentido técnico de la palabra, o sea, en lo que es el liberalismo del siglo XX. Si querés, desde Coloquio Lippmann en el 28 hasta los ordoliberales, porque ahí lo que noto es que se cruza, por ejemplo, con la socialdemocracia. A mí siempre me interesó mucho la socialdemocracia, hay una hibridez también. Y además, como decía Yamil, cambian los valores. Para mí, la clave es los años 60. Ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con cambios culturales, con las revoluciones juveniles y todo eso que transforman los hábitos. Entonces, y ahí aparecen valores hedonistas, antiproductivistas, pero que el liberalismo incorpora, o sea, las sociedades liberales incorporan eso. A mí me interesa cuando incorporan esos valores porque me parece que ejecutan desde el Estado, ¿no? Cuestiones que a mí me interesan. Digo, cuando vos legalizás el matrimonio gay, las drogas, la prostitución,
sí, estás bajando una línea que es más en clave hedonista por ahí, mucho más libertaria en ese sentido, no en el sentido de Estado mínimo, en el sentido de que tu propia vida puede ser un poco más amplia, digamos, en lo que vos podés hacer. Entonces, a mí siempre me interesó mucho esa tensión, que no sé si está, digamos, entre cierto puritanismo del liberalismo clásico y cierto hedonismo como la versión más moderna, ¿no? No sé cómo lo Sí, piensas. no, yo creo que sí, que tenés razón. De hecho, también por eso estamos esperando ansiosamente tu libro de liberalismo y Foucault, que se está haciendo esperar más que el Chinese Democracy de los Gantz. Ya llegará, pero, ya llegará. Pero, a ver, yo creo que sí, te das en el clavo, no culparía a todos los. Yo creo que si Mill estuviera vivo hoy, sería rock. O sea, Mill sería un liberal de izquierda, un liberal de los que te gustan a vos, seguramente, Claro, digamos. sí, Y quizá peor, digamos, y quizá incluso sí. más. Pero es verdad que, claro, cambiaron los valores y si la autopropiedad o la propiedad del cuerpo era válida antes, no es válida ahora. No puede ser que la propiedad del cuerpo sea válida solamente para hacerlo trabajar y para defender la parcela de tierra que mezcló con su trabajo en el proviso loquiano. También tiene que servir para consumir sustancias o tener relaciones sexuales de tal o cual manera. Si no, es cierto que no éramos tan liberales, sino lo que queríamos era más bien justificar la propiedad privada y nada más. Que algunos sectores de la izquierda nos lo dicen, y creo que en algunos rubros tienen razón, porque bueno, mucha gente que se considera liberal, pero en todo lo que sea crematístico o vinculado con la propiedad privada. Mira, pero ahí dieron con dos casos que es interesante pensarlos desde el punto de vista de la historia económica y política. Digo, el nazismo, como digo, el fascismo en general y demás, fue un gran persecutor o condenador de todos estos modelos de vida alternativos, ni hablar de la homosexualidad, ni hablar del consumo de drogas, cualquier cosa que pudiera degradar al ser humano de su visión, ¿no? Pristina y perfecta productivista. Y por el otro lado, el comunismo, que atentaba contra otros puntos de fuga, como podían ser las religiones, digo que salvando las distancias también tienen estos efectos de placebo, de evasión, de alivianar las conciencias o lo que fuera. No quiero entrar en una discusión compleja sobre religiones, pero digo, en definitiva el liberalismo es el único que te deja falopearte con Dios o falopearte con Merca, digo, o más cerca, ¿no? Es una, digo, o por lo menos lo está tratando, porque tampoco es que te deja, digo, en ese sentido, creo que lo que tiene interesante es que logra como ir procesando estas contradicciones y sus propias fallas e ir perfeccionándose. Hablando de falopeadas, belleza esta que me voy a estar bajando 12 años de Buchanan, así que hoy brindo en primera, ni siquiera sé cómo se abre esta cosa. 12 años de James Buchanan. Tenemos un amigo en común, Giovanni, que yo dice que soy un cartonero de la política. ¿Estás tomando un James Buchanan? Buchanan. Un Buchanan Deluxe de 12 años. Que me dice que soy un cartonero de la política porque consigo un montón de cosas gratis. Para los amigos que no saben, tenemos un sponsor que nos premia por juntarnos a escabiar con alcohol y que para todos los que nos están viendo tienen 25% de descuento mencionando estos vivos. Así que entran ahí en Wine Market Club y tienen escabio más barato. Así que salud. Gracias, gracias. Estoy cumpliendo el sueño. Igual no lo tenemos ensayado. El sueño de mi adolescencia. Que es que me paguen con alcohol por tomar alcohol. Claro. Boludo, ya está. Sí. Es como el motor de energía continua, ¿viste? Que uno decía. Hemos descubierto el movimiento perpetuo. Tal cual. Ahí está, así que. Está muy bien. Ahora, pero bueno, si les parece. Tengo una. ¿Queda tiempo? Sí, tenemos unos minutos. Quedan pocos minutos, ¿no? Dale. Pero tiro esto porque, a ver, estamos hablando en abstracto y de casos por ahí de afuera, pero está bueno pensarlo acá en Argentina, ¿no? En Argentina, ¿por qué cuesta tanto esto? Yo tengo la impresión de que cuesta muchísimo, o sea, incluso hasta dar la discusión. Dimos hace poco este tema del debate por aborto. ¿Cuándo vamos a debatir cannabis? Pero cannabis recreativo. ¿Cuándo? ¿Por qué es imposible? Mirá, yo creo, pero ¿por qué los políticos no lo plantean? Ninguno, nadie lo plantea. Yo creo que acá la caja es muy grande. Involucra la política fuerte, desde muy arriba hasta muy abajo y muy extendido, a la justicia, a los clubes de fútbol, Luis Chamit, clubes de fútbol, sindicatos,
todo eso tienen patente de corso para distribuir drogas. O sea, es muy difícil. Fíjate que ni siquiera la izquierda le pone todo el esfuerzo que le debería poner. Ni siquiera la izquierda le pone todo el esfuerzo que le debería poner. Entonces, en Argentina es muy difícil. Y después está la cuestión más pacata, que para mí la cuestión pacata es muy importante. Y voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo y es especialmente molesto. Mi querido, y yo sé que nadie lo quiere en el liberalismo, pero yo lo banco, Diego Armando Maradona es un drogón. Es un drogón, un drogón, un drogón. El tipo, por más que estuvo en la élite del deporte, tenía un físico fantástico, un centro de gravedad bajito, todo músculo. El tipo va para el argentino, Pacato es un drogón. Y Cerati es un ángel con alas de guitarra que se murió, ¿viste? De recontra sobredosis o de consumo exacerbado de droga. Pero Cerati nos da lindo, porteño, buen tipo, lo queremos. Diego Maradona es un drogón. Eso para mí muestra la doble moral pacata argentina respecto a las drogas. Bueno, Sí. me parece un buen pie para que hagamos la transición al living con el Vamos. resto de la gente que nos acompaña. Para aquellos que nos están viendo, nos vamos a charlas.mejorar.com.ar/whisky y ahí hacemos una mesa redonda, charlamos todo, nos cagamos de risa. Así que muchachos, los espero ahí. Les mandé ahí el link. No sé si vos, Luis Diego, que Ahora necesitas que te entro. mande las cosas por mail. Listo, estamos Es todos. como, es como No, Mirta exacto. Legrand. Yamil, sos como Mirta Legrand, ¿viste? Cuando decía, vamos al living ahora, ¿no? Vamos Me siento pasando con al el living. programa de Mirta. Yo me siento el Mirta del siglo XXI. Lamento nomás que creo que no, mi carrera política no va a llegar a tiempo a que yo llegue al living de Mirta sin pagar. Así que nada, no se Sí. puede todo en la vida. ¿Estás Pero me diciendo armé que mi se propio paga? living. Es que está grande la Sí, chiquilla. sí, se ¿Cuánto tiene paga. la chiqui? Tiene como 90 y pico, ya está grande la chiqui La Legrand. chiqui no vuelve más, chicos. La chiqui no vuelve más. Con el coronavirus Me no vuelve más. parece, me parece que no, me parece que no. Pero bueno, Bueno, nos vamos para nos allá. vamos Tenemos al un par de living. personas Vamos, esperando para charlar y creo que dale. arrancamos con un testimonio bastante interesante. Así que los veo ¿A dónde allá. Ok, voy? Pero pará, ¿dónde voy, Yamil? No sé dónde voy. vamos. ¿A charlas Yo, Qué mejorar? boludo. mejorar, mejorar. Ah, ok. charla.com.ar/, whisky. Ahí te lo mando por WhatsApp. Dale, Listo. bye. Vamos. Living ahora, ¿no? Vamos Me siento pasando con al el living. programa de Mirta. Yo me siento el Mirta del siglo XXI. Lamento nomás que creo que mi carrera política no va a llegar a tiempo a que yo Te escucho con un ruido de fondo, un ruido de fondo importante. Ahí está. Mm,
No, No hay habla nadie. con. Yo tengo una también en ese sentido con los brownies locos, es muy parecida a la que vos contabas, ¿no? También vi un amigo una vez con unos brownies y yo nunca había comido brownie locos, sí, obviamente fumado, pero el tema es ese, a ver, es un consejo más que una anécdota. Si van a ingerir un brownie loco, háganlo con cuidado porque efectivamente pega una vez que uno lo procesa digestivamente. O sea, no es una cosa que pega al instante. Entonces, uno tiene la impresión de que esto no me pega, no me pega. Cuando te pega, es un pro de mandíbula que te deja lisérgico viendo ninja, como vos decías, digamos, ¿no? Yo diría, con eso hay que tener bastante precaución, ¿no? Pero nada, es como más un consejo. A mí me pasó de querer pechearme en un coffee shop en Ámsterdam, que caí muy a lo argentino, estaba solo, caí a lo argentino y dije, bueno, a ver qué tiene para darme. Yo no soy un gran fumador, ni mucho menos. No sé qué me dieron. Me dieron algo que era como fumarse un Exocet. Y no solo eso, sino que fumaba y decía, esto no me hace nada, esto no me hace nada. Y tomaba whisky, me acuerdo. Y a los 20 minutos, 25 minutos me tuvieron que sentar ahí en unos almohadones y dejarme un buen rato porque casi me moría. Se me deshizo el cuerpo, digamos. Así que no hay que hacerse el vivo con esas cosas. Eh, Joda, va. Pero que ponga la cámara, va, si lo vemos. Está puesta la cámara, no sé. Ah, no, mejor apagala entonces. No, yo quería hacer un aporte. Estuve escuchándolo, lo seguí muy interesante, muy rico. No te escucho, Goncho. Goncho. Ah, bueno. No estaba hablando, no estaba hablando. Dale, dale. Eh, respecto a la pregunta de por qué el sistema político argentino no trata el tema con seriedad, y yo difiero bastante en la respuesta y busqué algunos datos. Por supuesto que hay una caja negra muy importante. A mí me parece un poco forzada esa conclusión, casi desde el lado de las teorías conspirativas. Es verdad que hay barras bravas relacionadas con las drogas, pero no creo que ningún partido mayoritario se financie directamente o tenga un beneficio considerable como para decir que ese es el motivo por el cual no lo tratan. Y de entrar a la página del Cedronar, que tiene muy buen informe, porque tenía una pregunta. ¿Cuánta gente se droga en la Argentina? ¿Ustedes saben cuánta gente se droga en la Argentina? Bueno, busqué el último informe, que es bastante actualizado, y les paso algunos datos que hayan probado marihuana alguna vez es el 7,8% de la población. Que lo hayan hecho en el último año es el 2,7% de la población. Y con drogas más duras como la cocaína principalmente, alguna vez en la vida 5,3%, y el último año 1,5%. ¿Está bien? Eso me lleva a mí más a la conclusión de que no lo tratan porque no la votan, básicamente. Porque sabemos que nuestros políticos se dejan en respuestas, probablemente este 1,5% que consume cocaína, además de todas las culturales, es muy bien, trataron
promisorio en materia legislativa, porque no es un tema que evidentemente mueva ningún tipo de índice electoral. Entonces, desde ese punto de vista, lamento que sea impopular, que sea lo que siento, pero no es un tema de agenda nacional a nivel impacto electoral. Así lo es en los grandes centros urbanos, en la concentración y demás, pero me parece que es un tema a tener en cuenta. Pero tomo, Ari, quizás yo estoy cegado porque vengo de Rosario y de Santa Fe, donde tenemos algún problema, como vos sabrás. Ahora, ni siquiera allá hay propuestas muy interesantes para esta materia, ¿no? ¿Hay algún? Dale, No, Alberto tuvo un coqueteo, que yo creo que viene más que nada de un tema intrafamiliar. Creo que él hizo alguna mención en algún discurso, pero me parece que cuando vas a cualquier encuesta, te das que es suicidio positivo. Y creo que ningún miembro de nuestra hermosa oligarquía política, político, va a hacer algo impopular. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Buenísimo. fuerte ¿Cómo y están, claro. chicos? Bueno, les cuento, hola, soy Sabrina, soy una adicta en recuperación. Yo siempre estuve a favor de la legalización, pero por una cuestión política. Pero el 15 de diciembre de 2018 yo tuve un problema con una sustancia que consumí y que bueno, yo estaba consumiendo de forma periódica, yo tuve un problema de adicción, de hecho me estoy recuperando, hace ya 1 año y medio casi, y después de consumir esa sustancia, tuve un accidente cerebrovascular, un ataque, le digo yo, porque de accidente no tuvo nada, hemorrágico. Estuve 17 días internada, 9 días en terapia intensiva. Cuando los médicos aislaron los componentes de lo que yo estaba consumiendo, se encontraron con que el 80% de lo que tenía la Sabol era veneno para ratas. O sea que yo me pude haber muerto. Y después me dijeron que hacía poco se había muerto un chico de 16 años, de lo mismo, y una persona todavía está en coma, después de no sé cuánto tiempo, de esto ya se van a cumplir 2 años, chicos.
Entonces, esto ya no es un tema de, a ver, que sí, que moral, que no. Esto es un tema de vida o muerte. Están cortando la droga con cualquier cosa. Y no estamos diciendo que le están cortando con tiza molida, con vidrio molino. Fue con veneno para ratas. O sea, yo casi me muero. A mis viejos le dijeron, la chica se va a morir. Entonces, están matando gente. De hecho, cuando los últimos días, ya que estuve internada, me pasaron de la terapia intensiva a la sala normal, fueron unos asistentes sociales y la policía a decirme si yo quería poner una denuncia, porque se les va a morir más gente. Esto ya no es una cuestión de debate, no debate, esto ya es una cosa que tiene que parar, pero por una cuestión de que acá los más vulnerables son, como les digo, la gente que está en consumo activo, y justamente hay que legalizar, porque ustedes se imaginan que, lo que a mí me parece, el gran sueño que yo tengo es que vengan acá las empresas, te vendan algo de calidad, y no se corra ese riesgo, el riesgo que yo sufrí, que sufre mucha gente, digamos. Así que esa fue mi experiencia, fue horrible, estoy limpia desde entonces, pero como que me cagaron, no me cagaron, pero es como que ya es una terapia de choque para mí, yo no quiero saber más nada. ¿Y qué pasa si a otra persona le toca? Porque no es algo que te toca, a mí me parece que acá, yo soy de Tucumán, y no es lo mismo, la droga nunca llega pura, no se sabe en qué vino, cómo vino, es lo que decían ustedes recién, es una ruleta rusa. Entonces, es complicado y me parece que la solución es legalizar y que se controle, digamos. Sigan, por mí, sigan, porque es muy interesante escuchar también lo que comentan. Por mí, adelante. Dale. No sé si soy la única Maru, así que, pero voy yo, hoy sin cámara. Dos cosas que me parecen súper como importantes para destacar. Uno, el tema de qué tan peligroso es, y ahí no solo por una cuestión de calidad, que no sabemos qué tiene cada cosa, sino por un tema de vulnerabilidad, que yo he ido a charlas de científicos que dicen que en realidad tiene muchísimo que ver con el cerebro de cada cual. O sea, y no solo el cerebro, digamos, por una cuestión física, biológica, sino que también hay un tema de vulnerabilidad emocional. Toda esta cuestión de la adicción, obviamente que hay una cuestión biológica, pero hay personas que son más vulnerables o como que tienen más cerca la posibilidad de caer en adicción. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a lo del doble discurso, doble moral,
esto que decía Ale antes de los argentinos pacatos. Ahí sí, me interesa la opinión que tienen ustedes respecto de que no es igual, o por lo menos yo no observo igual, las culturas más protestantes que las católicas, en donde el doble discurso es como pan del día, ¿no? O sea, al ser quizás como, no sé, menos volcadas a la cuestión más práctica, es como que estamos acostumbrados a que, bueno, una cosa es lo que decimos y otra cosa completamente distinta es lo que hacemos. Hay opiniones. Sí, no, es una muy buena pregunta. La verdad que está muy bien. No sé, digamos, ahora estoy pensándolo, quizá es cierto, ¿no? Que esa variable pesa, ¿no? Que las naciones que tienen tradición protestante tienen otro encare y menos en clave como de doble moral, puede ser. Estoy pensando también en cuáles son los países donde hay drogas legales, y la mayoría son países más como de tradición sajona, ¿no? Holanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. Es cierto que los países latinos cuesta, Uruguay, pero es como la Suiza de Sudamérica, ¿no? Es el país más laico ¿no? Bueno, en el caso portugués, es cierto. Es probable, claro, pero es probable que haya una variable cultural ahí que también tiene que ver un poco con la ética protestante, que es una ética más del autocontrol, probablemente. Y los latinos somos menos propicios al autocontrol, pero y por ahí somos más propicios, digamos, a bajar línea cual Papa, ¿no? Porque todo viene de ahí, todo viene del Imperio Romano y del Papa, me parece a mí. Entonces, uno tiende como bajar línea, digamos, y ahí viene esa visión, pero en los actos privados están disociados de lo que se dice en el discurso público. Eso es lo que me parece ahora, es una buena pregunta. McCloskey dice un poco lo contrario. McCloskey te dice que justamente es en las grandes urbes, ella es una gran defensora de la ciudad en contra de toda esta cosa romántica, pastoral de los pueblos como lugares de libertad y virtud.
ella te dice justamente que cuanto más interacción hay, más gente distinta, más, de nuevo, individualidad, se generan más ámbitos de libertad, más costumbres. O sea, te cayeron unos chinos y te trajeron opio, y de repente el opio le gustó a otro y viceversa. Pero bueno, es discutible también. Sí. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Perfecto. Yo quería hacer como dos acotes, ¿no? También en modo de pregunta. Primero, en algo de lo que dijo antes Maru, de lo que tenía que ver con la condición un poco ya neurológica de cada uno. A mí, por ejemplo, me gustaría, me parecería algo bastante correcto y además educativo el hecho de que, por ejemplo, no sé, a mí me deja más tranquilo y me gusta hacerme chequeos médicos anuales, como muchas personas, voy al hospital a un chequeo general, y yo creo que tendría que ser como uno de los, no sé si de los tópicos principales obviamente, pero como que haya una cierta información, educación respecto de, bueno, que venga el médico y me diga, mira, una de tus recomendaciones debido a una determinada patología que vos podés llegar a tener o algo propio de tu cuerpo, es que vos no consumas cierta sustancia o lo que sea, ¿no? También entrando sobre lo que ella dijo de lo neurológico. Es decir, que haya más conciencia y educación tiene que ver con eso también, con el conocimiento del cuerpo de cada uno y de sus limitaciones, creo yo. Y tendría que ser algo a lo que todos podamos acceder y que sea un poco más facilitado. Eh, Después, lo otro que quería decir, que es más que nada como una especie de un dato curioso, es que yo hace un tiempo que me acuerdo que me encontré con un artículo y a partir de eso empecé a leer un poco más, y es que leí que en sus orígenes, por ejemplo, el MDMA, un tipo de éxtasis, obviamente en su principio se descubrió, se empezó a utilizar como algo recreativo, pero después también se le intentó dar su uso en la psicoterapia, la cual después terminó por denegarse justamente por este componente psicoactivo que tenía y por además el efecto, como por decirlo entre comillas, ¿no? Postraumático que tenía, que era esto de que, bueno, lo que conocemos todos, que es el post, por decirlo en unas palabras, que es que estamos todos re abajo después de tomarla, y que últimamente se empezó como a retomar un poco las investigaciones sobre esto, de qué manera se le podía quitar ese efecto que es el más fuerte, el más psicoactivo. ¿Por qué? Porque en pacientes que sufren de depresión, por ejemplo, y tienen ciertos traumas, se cree que es una de las formas como de llegar y de poder exponer a la persona en esas situaciones, dado los componentes que tiene esta sustancia. Bueno, eso nada más. Sí. Sí, no, es que me parece también, es un buen comentario. No, simplemente estoy de acuerdo, me parece que cada cuerpo es diferente y cada personalidad es diferente, hay psiquis más adictivas, hay personas que son adictivas a todo. Entonces, por tanto, esa persona lógicamente tiene que tener cuidado porque si empieza a consumir algo es probable que vaya al límite. Pero me parece que tiene que ver con ciertas personalidades, probablemente también con un tema, digamos, como el cerebro, como decían acá. Eso sí me parece importante. Y otra cosa es este tema de las resacas, porque uno también, digo, tiene que poner las dos cosas en la mesa, ¿no? O sea, las drogas tienen toda una dimensión de euforia, de alegría, de placer, porque es la verdad, digo, todas llevan un poco ahí, pero después viene una, digamos, cuenta que uno tiene que pagar. Eso hay que decirlo, todas tienen sus resacas.
Es como el vino, como el alcohol. Si vos tomas mucho, el otro día estás con dolor de panza, dolor de cabeza. Lo mismo pasa con otras, que te dan angustia, que te dan depresión, que te producen estados que están muy feos realmente. Entonces, uno también tiene que evaluar en términos de costos y beneficios, si nos ponemos más chicaguenses, ponele, y decir, bueno, a ver, quiero pasar un tiempo de euforia, bueno, pero sabé que al otro día vas a estar abajo y vas a estar un poco angustiado. A pesar de eso, ¿querés bancártelo? Bueno, bancátelo, pero sabé que viene una cuenta que vas a pagar. Por eso uno tiene que poner todo en la mesa, me parece. Sí. Eh, ese ejemplo, no, está muy bien, no, no está muy bien, de hecho, ese ejemplo lo usa Gerald Working en su paper que se llama Paternalismo de 1971, que es como el paper del paternalismo jurídico, y lo usa como ejemplo de consentimiento previo a la medida paternalista. Y tenemos otro ejemplo que es igual a ese, que son los registros de no me deje entrar a su casino porque soy ludópata. Considero que tengo una adicción, te aviso, no me dejes entrar a tu casino porque soy ludópata. Una vez que te inscribiste ahí es como Ulises atándose al mástil. El punto es, en el tema de drogas, ese tipo de consentimientos previos son de valor nulo, digamos, porque ¿qué medida vos podés tomar en ese caso? Donde no hay un mercado de nada. Pero está bueno esto porque a la hora de analizar políticas públicas de materia paternalista, esto es más técnico, ¿no? Porque el consentimiento puede ser previo, futuro o hipotético. Casi todos usan lo hipotético. Dicen, esto sería lo mejor para vos. Lo mejor para vos sería no drogarte. Si vos no estuvieras pensando bien, lo mejor para vos sería no drogarte. Yo no estoy de acuerdo con el consentimiento hipotético. Me gusta más tu idea de consentimiento. El tema que no es la que se usa en el tema de drogas, lamentablemente, por eso estamos discutiendo acá. No se entendió nada de lo que dije, pero no importa. Hola, ¿me escuchan? Sí, más que nada volviendo al tema de la política actual sobre legalizar, digamos.
yo de por sí estoy muy de acuerdo que hay que legalizar, pero creo que se evita mucho el tema de quién paga el costo de eso. El costo económico del individuo que consume esa sustancia y se hace daño. O sea, ¿por qué otro tiene que pagar el costo de eso? Me estoy refiriendo a la gente que termina yendo al hospital a tratarse de esa enfermedad. O, no de enfermedad, digamos, de esa adicción que tiene. O sea, uno quiere proponer dar libertades, me parece bien, pero tampoco no quiere entregar la responsabilidad al individuo ese mismo de que, bueno, de que se haga cargo. Y ahí es como vos decís, hablando sobre el viaje ese, digamos, sobre el viaje que te mandas y no sabes si vas a volver de ese viaje. Bueno, hay que tener un poco de, creo que de responsabilidad, y ahí yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la parte de educación. Digamos, cuál va a ser tu límite y cuál va a ser digamos, tu punto final, decir, bueno, hasta acá tengo que llegar, tengo que ser consciente de que no puedo seguir para adelante. Tampoco creo, por último, tampoco creo que tenga que ver solamente con la calidad de la sustancia, o sea, hay sustancias, drogas legales que son muy buenas y que en exceso terminan dañando mucho, ya sean los antibióticos, los analgésicos, los medicamentos para la psiquis, y es como que, bueno, o sea, dejo planteado diciendo cómo hacemos para legalizar, pero también dejar por sentado de que los costos no los podemos absorber todos. Muchas gracias. No, iba a decir eso, Que no es no es la tónica que está dando el amigo ahí, me parece en absoluto. Pero sí, es muy similar, lo escuchaba y me venía el mismo argumento que el tema del aborto. Pero ¿quién va a pagar por...? Bueno, discutamos entonces el sistema de salud, digo, porque... Sí, de nuevo. No tiene... Es que bueno, o sea, nosotros estamos analizando el efecto y no la causa, digamos. Pero está bueno porque me hiciste acordar otra cosa. Sí, es verdad. Pero también tendrías que poner en el otro platillo, porque a la hora de hacer el cálculo utilitario, te falta en el otro platillo todos los daños asociados a la prohibición. Exacto. Ahí tendrías que ponerme los muertos que yo tengo en Rosario por narcotráfico, me los tendría que poner en ese platillo, por ejemplo. Sí, los costos de operativo, como decían recién en el chat. Sí, de verdad, eso totalmente. Te lo suscribo a vos. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, yo quería hacer un aporte en relación a el potencial psicoterapéutico que tienen muchísimas sustancias que hoy son ilegales y que, por suerte, están habiendo grandes avances en Estados Unidos. En los últimos años están haciendo investigaciones en torno al MDMA, en torno a la psilocibina, la ketamina, la dimetiltriptamina, sustancias psicodélicas que tienen, se están empezando a estudiar de vuelta desde la psicología y desde
los potenciales efectos psicoterapéuticos que tienen en torno a trastornos graves, trastornos que hoy en día la psiquiatría tradicional todavía no le ha encontrado la mejor de las respuestas, la mejor de las soluciones. Y, por ejemplo, con el MDMA, el MDMA ya está por ser, me parece que está en fase 3 de la Food and Drug Administration en Estados Unidos, está siendo investigada y tiene un 70% de efectividad para casos de síndrome de estrés postraumático. O sea, pensemos que en Estados Unidos la primer causa de suicidios es por síndrome de estrés postraumático. O sea, se está comprobando que la psicoterapia asistida con esta sustancia, en muy pocas sesiones, tiene un porcentaje de efectividad del 70% en la respuesta positiva que genera. También, digamos, otro ejemplo es la ketamina con la depresión. Tiene un porcentaje de efectividad altísimo, mucho más alto que los antidepresivos, digamos, que hoy son legales. La psilocibina también es muy buena para la depresión. Por suerte, en Estados Unidos se están dando estas investigaciones y yo creo que esto va a generar una revolución en todo lo que es psicoterapia, una revolución en todo lo que es psiquiatría. Y bueno, o sea, creo que, o sea, justamente recién se estaba hablando de que hoy no está tan presente el debate en Argentina. Yo creo que hay que estar preparados porque muy pronto va a empezar a estar cada vez más presente. Bueno, de hecho, en los últimos años en Estados Unidos, el consumo recreacional y medicinal de cannabis en Estados Unidos se legalizó en varios estados. Simplemente quería dar esta visión que va más allá del consumo recreacional, sino también comentar el potencial psicoterapéutico que tienen muchas sustancias que hoy están prohibidas y que realmente como seres humanos las podemos aprovechar de otra manera. ¿Yamil se desmayó? ¿Yamil? ¿Yamil no está? Ahí está. Ok. Ok. Gracias a usted. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad
súper interesante lo que están charlando. Me parece que está buenísimo empezar a generar estos espacios para que las personas podamos, o sea, más que nada la sociedad empiece a poder discutir cómo estos temas que en realidad hay como muchos grupos de interés que no quieren que se discuta, porque la legalización en realidad lo que significaría es que muchas personas pierdan el negocio. Creo que por ahí eso, no sé si se dijo antes, porque en un momento como que no pude acceder, pero no lo escuché. Y me parece que más allá de lo impopular del tema drogas, sí, es eso lo que hace que no lleguemos a tener la posibilidad de decidir, ¿no? Porque, o sea, la verdad es que si Uruguay pudo hacerlo, si Canadá tiene la marihuana legalizada, si en Portugal, o sea, hay muchos casos en los que funcionó y se está, o sea, no sé si funcionó, al menos no hay prohibición y no es que el consumo aumentó considerablemente. Fue una charlita, yo termino. Que, Una charla. Gracias, gracias. Sí, está raro, hay alguien que no sé quién es, pero es raro. Sí. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que quería por ahí aportar, que me parece que hay muchos intereses que tienen, que están como ahí manteniendo también desde algún lugar oscuro el tema del prohibicionismo, ¿no? No hay que ser inocentes y pensar que estas personas no existen, que estos intereses no existen, y me parece súper interesante que al conversar nosotros, al poner las cosas sobre la mesa y que se empiecen a dar, o sea, como que hay algo latente, como lo del aborto, que si bien era impopular, las personas que salieron a la calle y bueno, se terminar legalizando. Y de esto hay una charla TED muy interesante de un periodista que se llama Hugo Alconada, que él habla de que cuando se empieza a estar desde abajo, es como que llega un punto que es imposible parar. Y después el otro que me pareció también, y después el tema de que una de las chicas programar dijo que había algo biológico. Bueno, ahí yo tengo bastante, o sea, se sabe que hoy, desde la neurociencia, el cerebro, o sea, antes se pensaba que uno llegaba a cierta edad, inclusive no era, no se podía revertir los efectos de la medicación, pero se sabe que, ay, perdón, eh, que, que se puede revertir, y no solo eso, sino que se puede, la mente de las personas, hay muchas investigaciones, la mente de las personas es, eh, hay una plasticidad neuronal, ¿realmente? Entonces, realmente, o sea, como pensar que sí hay personalidades más adictas, pero yo creo que tiene que ver más por una cuestión de autoestima, creo que de cuidado, ¿no? Entonces, la verdad es que soy usuaria de la marihuana desde hace mucho tiempo, la consumo con autocontrol, y después lo que tiene que ver con el caso de las drogas, algunas he probado y enganchado, y sí tengo casos en mi familia que sí. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero también con el tema de, por ahí, de los vínculos, de la comprensión, hay una cuestión psicológica que quizás influye en eso, pero bueno, también cuando a las personas se les da la responsabilidad, creo que actúan de otra forma con esa responsabilidad, uno está por ahí queriendo proteger, es más dañino o sea, que lo que quiero hacer, ¿no? Proteger a esas personas que no pueden, entonces porque no pueden termina siendo un círculo vicioso que no, para la redundancia, que lo único que hace es empeorar la situación. No, 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 porque el balcón, el balcón grande para poder hablar. No, es breve. Es la sensación de la droga.
nuevos, se plantea, que se puede llegar a ayudar el tema de los salidas y rutas plata, marihuana, aspecto me parece que es mejor que el alcohol. El consumidor puede decir una cerveza, es una cosa de eso, puede ser el mismo, ¿no? El pozo, dentro de la comunidad, de personas que el pozo, la resaca, no afecta de diferentes formas, pero sí uso de idea, si en algún momento se plantea realmente trabaja la legalización de la droga, no puede ser en un país como Argentina para todas iguales. Tratamiento cada una en un momento determinado y viendo cómo funciona ese consumo en la sociedad. Esa es una evidencia. Ok, yo no me veo, así que no sé si se ve bien, pero... bueno, nada, el tema del que quería hablar ya pasó hace rato, que era el tema del gasto público. Ahí estoy. Que bueno, que planteaba Santiago, creo, quién iba a afrontar todo este tema bueno, de los casos de adicción después. Y nada, me parece que de legalizar se cerrarían mucho gasto público persiguiendo gente. Es más, aparecieron ahora con esto de la cuarentena tanta gente que estaba presa por consumo mínimo de alguna sustancia. Así que bueno, nada, que saldría de ahí por ese lado. Y bueno, no sé si nada más. La verdad que me quedé con eso. Bueno, aporto un dato real a esto que comentás. No digo que no sea real, pero aporto un caso en concreto. Yo tengo a uno de mis amigos que fue productor de Dos Papas, la serie de Netflix, y una parte de esa serie se filmó acá en Argentina, que fue en la Villa 31. Y él me contó que cuando fueron con las cámaras todo a filmar las escenas en esta villa,
el permiso se lo pidieron al puntero, que no era otro que usaba la droga. Y a ellos nadie les tocó una cámara, ellos estaban todo el equipo tirado en el piso y nunca tuvieron ningún inconveniente con nadie porque tenían el permiso de este dealer que controlaba todo, para que vean la relevancia que están teniendo. Dale. No, bueno, antes creo que esta charla estuvo buenísima, muy enriquecedora también esta segunda parte, porque la primera somos nosotros tres los que un poco desarrollamos ciertos hilos temáticos, pero está bueno también escuchar cada una de las propuestas que todos dicen, porque a mí también eso me enriquece, porque hay perspectivas psicológicas, hay una pluralidad de perspectivas que suman. Así que me encantó la charla de hoy. No, y la próxima, yo un poco antes, digamos, de arrancar, hablaba con Yamil y le propuse el tema de cultura y Estado, arte, cultura y Estado, porque es un tema interesante para pensar, también tiene muchas patas muy diversas, de la financiación hasta cuál es el rol de los intelectuales o de los artistas en relación con el Estado, subsidios, bueno, hay una cantidad de cosas que son piolas, me parece. Gracias, estuvo bueno. Bueno, no, igual, gracias. El tema, de nuevo, es un tema incómodo, como casi todos los temas que solemos tocar acá, que por eso está bueno y es original. Creo, no me quiero arrogar la guachada de hacer una conclusión con las opiniones de todos, porque eso sería subsumir muchas individualidades en mi opinión, pero creo que al menos mayormente estamos de acuerdo en que la prohibición tal como está planteada es un error. Después hay matices, y yo creo que ya empezar a discutir en esos matices de cómo superar la prohibición es un recontraavance, así que felicito la elección del tema, y me entusiasma el de la semana que viene, me entusiasma porque ahí hay un montón para decir, es muy interesante.